Ajonjolí de todos los moles. Vamos a presentar algo de lo que tiene que ver con el sistema de justicia y cómo se tuercen las cosas y cómo hay, pues, si no tráfico de influencias, sí conflicto de interés, ministros que pertenecen a asociaciones que fijan una postura sobre temas sustantivos y que al mismo tiempo les toca definir esos temas. Se convierten en jueces y parte, ¿no? Sí, es el caso de el ministro Luis María Aguilar, de quien no dejan de salir cosas. Ayer, Contralínea, pues da a conocer... Es un estuche de monerías este hombre, ¿no? Un estuche de monerías, efectivamente. Parte de esta asociación civil que mencionas, el Instituto Mexicano del Amparo, que lo que se dedica es... O sea, es un ministro que tiene que ser árbitro de la justicia, pero lo que está haciendo es promover los amparos, que además tampoco es que promueva así en función de los intereses de una población, sino de una muy particular población o muy particular agenda. Eso es lo que ha estado sucediendo con este Instituto Mexicano del Amparo, del cual Luis María Aguilar es miembro permanente honorario, y también está por ahí otro, Alberto Pérez Dayán, que es miembro del Consejo Directivo de este Instituto Mexicano del Amparo. A ver, nada más en un recuerdito de cosas que han sucedido con este instituto. Promovió amparos masivos contra la distribución de libros de texto. El propio ministro Aguilar aprobó en fast track, recordemos, las suspensiones a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila frente a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron de la repartición de los libros de texto. Y en días pasados también, hay que recordar, Luis María Aguilar tuvo la tentación de presentar un proyecto para separar del cargo al presidente, luego lo retiró. Y por otro lado, ahí en esa misma discusión, el presidente de este mismo instituto, Hugo Alberto Arriaga, propuso que además se le fincaran responsabilidades penales. Esto no trascendió, pero es un poco para entender pues de qué va este instituto y de qué van estas relaciones, en donde un ministro de la Suprema Corte de Justicia es juez y parte, ¿no? Y no es lo único. Hoy La Jornada publica que el mismo ministro, Luis María Aguilar, por cuarta ocasión recibe una solicitud contra pago de impuestos de Grupo Electra. Y un dato más que aporta La Jornada es que todos estos asuntos han sido cabildeados por el despacho de Santiago Krill. Estas cosas fueron comentadas esta mañana en la conferencia matutina, un poco primero, Hans Salazar, este compañero periodista youtuber, planteaba que si el presidente veía la posibilidad de que fuera a escalar la confrontación con el Poder Judicial, que dicho sea de paso han querido plantear mediáticamente que se trata de una embestida del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, cuando de lo que se trata es de que el Poder Judicial haga lo que debe de hacer y además pues que no nos salga tan caro al mismo tiempo. Es que todo esto se lo plantearon al presidente López Obrador como una licuadora de preguntas, ¿no? Entonces él responde de forma general diciendo que en efecto debe haber una reforma al Poder Judicial que se va a plantear a partir de lo que suceda en el próximo proceso electoral, a partir de que se pueda tener una mayoría calificada. Eso es lo que busca el presidente López Obrador. Pero bueno, estamos viendo una actuación arbitraria de jueces, de ministros, que están desatados particularmente a partir de la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, que parece que fue una licencia para decir, ya, hagan lo que quieran, cada quien que se rasque con sus uñas, cada quien que defina en función de sus propios intereses. Había cierto control, o cuando menos eran mucho más discretos los jueces y mucho más racionales a la hora de definir cuando estaba Arturo Saldívar, ¿no? Como que los tenían más vigilados. Y ahora, pues bajo esta idea de que somos autónomos, somos independientes del pueblo, están decidiendo incluso en favor de criminales, y cada vez son más, ¿no? Y más descarados, lo hacen más abiertamente.
Sí, también digamos que se han atrincherado más en la medida en que ha sido más público este tipo de acciones por parte del Poder Judicial, tanto el tema de cómo defienden sus privilegios como el asunto que tiene que ver con la corrupción, con esto que mencionábamos, ¿no? O sea, ser juez y parte y estar en comunicación con grupos de interés, y no solo comunicación, sino operar en función de estos intereses. Entonces, en la medida de que va haciéndose más público y de que además esa publicidad va acompañado de una idea de que es necesaria una reforma judicial en la que participe la población, bueno, pues también se han apretado ¿no? Los ministros y la Corte y en pero general además, el Poder Judicial. estos ministros, o sea, no dan ninguna explicación, ¿no? Luis María Aguilar ha sido motivo de debate. ¿Cuántas mañaneras ha hablado de sus decisiones? Pero ni un comunicado el señor, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, en su burbuja, además tiene su reloj de arena, sus propios tiempos, ahí está en el escritorio, eso sí, con un séquito de ayudantes, deshojando la margarita de cuando echa a andar asuntos que son... Que los tiene en el cajón y de se le van gran repercusión, juntando, ¿no? además, Sí, ahora sí, ya sí. son 4. Pero un poco lo que reflexiona el presidente, pues es que es normal lo que está ocurriendo cuando venimos de una historia en donde el máximo poder de todos los poderes, pues era el poder ejecutivo. Históricamente era así, el poder judicial, el Congreso, el poder legislativo, siempre alineados con el ejecutivo. Ahora está pasando una cosa diferente y por lo tanto es natural que se estén dando pues estos debates. No creo. No, miren, estamos viviendo un momento estelar y hay como nunca libertades, se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división, equilibrio entre los poderes, décadas, siglos de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Esto para los jóvenes, que revisen. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Con nosotros. Ahora actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos. Y están al servicio de la élite. Entonces, por eso sostenemos que es necesaria una reforma. Preguntarle al pueblo. No es que milagrosamente ya se va a resolver, porque es un problema estructural, es un problema de fondo, que lleva años. Pero sí se avanzaría mucho si el pueblo elige a los jueces, que sepan que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el soberano. Y por cierto, recuerdo que alguna vez lo contó el ministro Saldívar, que cuando él llega a la presidencia de la Corte encuentra a varios despachos ahí integrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, esto de forma indebida. Con derecho a picaporte. Así es, ¿no? para que veamos el nivel de traficantes de influencias. Él dice que tuvo que básicamente correr a estos despachos porque pues estaban ahí anquilosados, anclados a los ministros y por eso ganaban los abogados, no porque fueran expertos en la materia de leyes, sino expertos en negociar, ¿no? En cabildear. Sí, como pasaba antes también con los bancos y la tesorería, ¿no? O sea, Sí, pues sí, es sí. que así funcionaba el país. Hay que entender que estamos en una transición donde muchas cosas están cambiando, por lo tanto hay resistencias, pero esto de los despachos que se exhibe a través de este dato del despacho de Santiago Krill, que está ahí metido en estos litigios, y también a partir de pues los pronunciamientos de la barra mexicana de abogados, ¿no? En donde pues se juntan para alinearse con una posición que lo que quiere es que el presidente responda a periodicazos. Es un poco lo que se plantea. El presidente Oye, dice, a ver, bueno, pues esto... pero, perdón, nada más para que no se nos vaya el hilo. A ver, Santiago Krill es diputado federal. Sí. También ahora coordinador de Xóchitl Gálvez y al mismo tiempo tiene un despacho de abogados. Así es.
O sea, es un aprendiz de Diego Fernández de Ceballos. Es lo que hacía Diego Fernández de Ceballos. Era en su momento senador, tenía su despacho y eso te permite cabildear y tener una posición de poder. Conflicto de intereses, por decirlo mínimo, ¿no? Por decir lo mínimo, exactamente. Hablando de Santiago Krill, que sigue en su puesto. Bueno, también Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora y va a seguir hasta noviembre, ya anunció hasta el 15, ¿verdad? El día de ayer, y entonces ya la tribuna del Congreso pues ya es también para hacer campaña. Campaña presidencial. Bueno, vamos a ver esto de los despachos de abogados, que son parte de este mismo sistema que ya le estamos comentando. Son varios despachos de abogados. También esto no es nuevo. Acuérdense lo que pasaba desde Salinas, Cedillo. Habían abogados especialistas en cuestiones penales. Había uno que se anunciaba y que decía: no tengo ningún cliente en la cárcel. Y no era por tener muchos conocimientos en la profesión, sino por tener muchas influencias, muchas agarraderas. Imagínense la vergüenza. ¿Por qué no lees lo que leíste? Sí, léelo otra vez. Dice, la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados... dos. Sí, Colegio de Abogados. Exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal. Y eso... Sí, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, ya lo he dicho, a mí me envían el presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos dicen. ¿Qué quieren, que yo les lea el artículo? Pues sí. A mí me entregan el presupuesto del Poder Judicial y a como me lo entregan, así, igual, se envía a la Cámara de Diputados. Porque deben de saber los abogados que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Ahora sí que, como diría el clásico del conservadurismo, ¿y yo por qué? Oye, Norma Piña y los suyos no conocen la austeridad republicana. Están pidiendo más de 85,000 o por ahí de 85,000 millones de pesos para el próximo año. Sí, y están atacados porque ahora ya hay una propuesta de Morena en la Cámara de Diputados pues para reducir ese presupuesto. Más o menos se habla de 15,000 a 24,000 millones de pesos de ese gran presupuesto que mencionas. Y bueno, ahora ya se desató la campaña para decir... Como, no sé si usted recuerda toda la campaña contra la reforma electoral, ahora es lo mismo, ¿no? Quieren desaparecer al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Oye, el Universal, a ver si me regalan tantito la portada que dice: recorte a jueces causará 8 años de retroceso, ¿no? En justicia. Y dice, por ejemplo, que eso va a significar el número de juzgados se reduciría de 737 a 461, mientras que el de tribunales colegiados pasaría de 910 a 627. O sea, estos datos, quién sabe de dónde los saca el Universal, pero claramente lo que están diciendo es que el Poder Judicial ahora ya no sería operativo, ¿no? Y ayer escuchábamos al diputado Hamlet García Almaguer, pues entre otras cosas, justificar este asunto del presupuesto con datos tan pues alarmantes, de pronto indignantes, como la cantidad de utensilios de cocina que tienen los ministros o la cantidad de dinero que está dirigida a lavandería. Dice el diputado, pues ¿cuántas veces necesitan lavar su toga, por ejemplo, al día? Sí. En vales de gasolina pareciera que se la pasan
recorriendo el país, ¿no? Son itinerantes, ¿no? Y no se la viven en la corte, ahí adentro. Sí, pero sí, hay que destacar escándalo. que son excesos. Y además está el fideicomiso, o varios fideicomisos, en donde tienen unos 20,000 millones de pesos. Si quieren subsanar ese hueco, pues ahí que pues jalen algo del dinero del fideicomiso, o de qué se trata, o como para qué ese cochinito, ¿no? ¿Para cuándo van a utilizar? ¿O se trata solo de irlo sangrando en función de los intereses de unos cuantos? Sí hay tela de dónde cortar. Lo que pasa es que también es un tema de voluntad. Ya lo demostró el presidente López Obrador. Él gasta la sexta parte de lo que gastaba la presidencia de Peña Nieto para mantener, ¿no?, el funcionamiento mínimo de lo que tiene que ver con las actividades presidenciales. Sí es un tema de voluntad, pero también es un tema para los conservadores de resistencia, de no ceder nada en su agenda, ¿no? Sí, correcto. Vamos a escuchar. Tenemos un cartón del Fisgón, ¿sí? Pues sí, que ilustra todo este debate, ¿no? Lo resume, lo sintetiza. Ahí tenemos a Norma Piña, la presidenta de la Corte, con algunos de sus colegas, ¿no? ¿Qué dice el Fisgón? Dice, no tengan para que aprendan, y ahí se lee, a una persona, hay alguien afuera diciendo, sienten feo que por nuestras maniobras los evasores fiscales no paguen miles de millones, ¿verdad? Son voces de la propia Corte, ¿no? Sienten feo que por nuestras maniobras los evasores fiscales no paguen miles de millones, ¿verdad? Bueno, pues así sentimos de feo nosotros cuando no nos quieren dar los 84,000 millones que pedimos. Pues pareciera una extorsión entonces, ¿no? Sí, como ya lo habíamos comentado, este es el debate que se está dando en estos momentos y de cara, pues, a una posibilidad donde la propia población va a tener oportunidad de definir qué quiere que suceda con el Poder Judicial a la mera hora, porque esto pasa por tener pues una mayoría calificada en el Congreso que permita hacer modificaciones constitucionales.